Bueno, el día de hoy nos encontramos con el doctor Tenorio, quien nos compartirá su perspectiva sobre el sistema judicial en México y los retos que se enfrentan en cuanto al acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. A través de su experiencia y conocimiento en el ámbito jurídico, el doctor Tenorio nos puede ayudar a comprender mejor las desigualdades estructurales que persisten dentro del sistema y los caminos posibles para una transformación real. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Pues bueno, dando un poco más de contexto, actualmente la desigualdad social no solo se ve por una manifestación de términos económicos, sino también por un acceso a la justicia. Entonces, consideramos que está estrechamente vinculado en la disparidad social. Entonces, como primera pregunta, nos gustaría preguntarle de qué magnitud es la injusticia jurídica que sufre la población mexicana que se encuentra en situación de pobreza. Muy bien. Bueno, a ver, la injusticia jurídica hacia estas personas en situación de pobreza en México, sin lugar a dudas, es de carácter estructural y sistémico. Es decir, que se manifiesta en múltiples niveles, desde la imposibilidad de acceder a una defensa legal adecuada hasta la posible criminalización de la pobreza mediante prácticas discriminatorias en detenciones o en los procesos judiciales. Es decir, que la carencia de recursos económicos va a limitar seriamente el acceso a una representación legal de calidad, lo que necesariamente coloca a esta población en una posición de desventaja frente al sistema penal. Además, habría que decir que el sistema judicial, pues aparte tiende a ser lento, tiende a ser opaco, tiende a ser costoso, lo que acaba profundizando la exclusión. Y esta situación no solamente perpetúa la desigualdad, sino que también va a vulnerar derechos humanos fundamentales, como pueden ser el debido proceso o la presunción de inocencia. De ese tamaño es la magnitud de esta injusticia jurídica que refieres. Sí, sí, totalmente de acuerdo y pues es un daño, como usted bien dice, a garantizar la justicia y viola totalmente los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, si quieres hacerla mejor. Sí, claro. Bueno, desde una perspectiva constitucional, ¿cómo se puede interpretar la omisión del Estado mexicano al destinar solo el 2,4% del PIB a la seguridad social, en comparación con el promedio de la OCDE del 9,1%? ¿Y cómo podría considerarse una violación al principio de progresividad de los derechos sociales establecido en el artículo 1 constitucional? Esta es una gran pregunta porque, bueno, los números son claros, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, esta omisión se puede interpretar como una transgresión a este principio de progresividad que refieres en tu pregunta en temas de derechos humanos, ¿no? Este principio de progresividad contenido en este artículo primero constitucional. Este principio obliga o va a obligar al Estado mexicano a no retroceder en el goce de los derechos que ya se han ganado, pero sobre todo a adoptar medidas para una expansión progresiva. Entonces, si el gasto público en materia de seguridad social permanece estancado en niveles mínimos, mientras que las necesidades sociales crecen y los estándares internacionales señalan lo contrario, se puede hablar de una, fíjense bien, de una omisión deliberada que atenta contra los compromisos no solamente constitucionales, sino también convencionales o internacionales del Estado mexicano. Y dicho sea de paso, esto pues va a constituir una violación indirecta al derecho, por ejemplo, en el caso de salud, al derecho a la salud, en el caso de seguridad social, al derecho a la seguridad social y sobre todo a los niveles de vida adecuado, ¿no? De nada sirve consagrar en los textos de la Constitución que los mexicanos gozaremos de tales derechos y enumerar esos derechos en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de derechos sociales, el que gustes y mandes,
si el Estado mexicano simple y sencillamente no voltea a ver esos derechos. En ese sentido, por eso sí decimos que es una omisión deliberada del Estado mexicano en la no consecución de este principio de progresividad. Totalmente, de verdad que, bueno, justamente creo que es muy importante voltear a ver a la parte de toda la Constitución, justo cómo en papel se puede ver que es algo pues ideal o algo justo em, que muchos otros países pudieran aspirar a hacerlo, pero en la realidad es que es algo que pues no se cumple y muchos mexicanos terminan sufriendo la consecuencia de esto. Entonces, pues, creo que es muy, muy interesante. Gracias. Solamente me gustaría decirte, de nada sirve una constitución que en la letra es muy bonita y maravillosa si en la vida cotidiana de los mexicanos es una constitución que no se vive, ¿no? Justo, ahorita vamos a tener una pregunta que va mucho de la mano con eso, bastante contundente. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, Arturo Piñeiro, investigador del INCO, en su informe Acceso Desigual a la Justicia, un freno para la economía y el bienestar, señala que aproximadamente el 70% de las personas reclusas en México son jóvenes de escasos recursos, con apenas educación básica, cuando mucho, y que han sido recondenados o estar en espera de sentencia por delitos relacionados con el robo. En sus palabras, la mayoría de los reclusos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes de bajos recursos. Ahora sí la pregunta, después de esta breve introducción, ¿qué políticas públicas y reformas legales deberían implementarse para evitar que el sistema penal actúe con mecanismos de castigo social contra jóvenes empobrecidos, en lugar de atender a las causas estructurales que los llevan a cometer delitos menores? Uy, esta es una buena pregunta. A ver, yo creo que primero, o sea, como primer tema, es esencial que se transite de un enfoque punitivo a uno preventivo y restaurativo. En términos de política pública, esto va a suponer que el Estado mexicano invierta no solamente en castigar, ¿no? No solamente en hacer leyes que castiguen, sino tiene que invertir en educación, tiene que invertir en salud mental, tiene que invertir en inserción laboral, en programas comunitarios de prevención al delito, tiene que invertir en política de familia. Yo abro un pequeño paréntesis, yo no sé si ustedes lo sepan, pero hay ya muchos estudios y cada vez más robustos que nos refieren que en la medida que un Estado no invierte en política de familia, es decir, en políticas que eviten la desintegración familiar, es en la medida que el índice de criminalidad aumenta en estas sociedades. Entonces, por eso decimos que tiene que tener un enfoque más preventivo y restaurativo. Ahora, legalmente, esto en términos de política pública, esa política pública la bajamos a leyes, entonces legalmente debemos impulsar una serie de reformas que, por ejemplo, despenalicen ciertos delitos menores, ojo, no violentos, especialmente algunos vinculados con la pobreza. Por ejemplo, el robo simple sin violencia, ¿no? Eh, También estaría muy bueno poder fortalecer las salidas alternas al proceso penal, como puede ser la justicia restaurativa o los mecanismos de mediación. También necesitaríamos garantizar pues, una defensoría pública con un enfoque diferenciado para jóvenes o personas en situación de pobreza y que pudiéramos revisar de manera crítica todas las políticas de prisión preventiva oficiosa. Eso me parecería como un buen marco que nos ayudaría a entender, y a incorporar sobre todo las tremendas desigualdades que existen al momento que algunas personas enfrentan procesos penales en México y poder distinguir con claridad aquellos que provienen de situaciones de pobreza. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que al final del día el contexto social es bastante importante y como bien dice, pues que el derecho penal sí intervenga, pero de una forma como lo debería de ser, de última instancia. Entonces, pues sí, la implementación de, de presupuesto también es importante para este tipo de políticas públicas, que como en la pregunta anterior lo vemos, es mínimo. Y aquí es donde empieza como esta desconfianza al sistema
ya que ni por esa parte tienen este apoyo. Entonces, pues sí. Si solamente, si me permites agregar algo más, si solamente el Estado piensa en castigar, porque a veces es la salida, pasan tales fenomenologías criminales y lo primero que decimos es castiguemos. Si solamente nos enfocamos en castigar y no entendemos que esta problemática debe entenderse de manera más integral, pues vamos a seguir perpetuando estos temas de la injusticia en los procesos penales, de la injusticia social en los procesos penales, ¿no? Claro, y además el estado de pobreza actual de cada una de las personas cada vez es peor, de más escasez, entonces más necesidad, más criminalización, entonces totalmente de acuerdo. Majo, si quieres ir con la siguiente pregunta. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias primero por su anterior respuesta. Creo que justo es muy, pues bueno, muy interesante y es algo que justo se tiene que tomar en cuenta para poder, pues justo generar políticas públicas que sean adecuadas, no solamente para, pues, como un sistema que se pueda ver como, pues, bien desde fuera, sino que en realidad, pues, sí beneficia a las personas y que no sea simplemente, pues, un castigo como a la situación en la que tú no tienes como ningún, pues, sin ninguna forma de no sé cómo explicarlo. Como tú no tienes ninguna forma de decidir en qué situación económica estar en muchas ocasiones y justo creo que un buen sistema jurídico puede ayudarte a salir de eso, no en realidad pues a castigarte por algo que tú no escogiste. Entonces, Es- estoy completamente de acuerdo, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera que el sistema penal puede abordar las desigualdades estructurales que contribuyen a la criminalización de la pobreza y la exclusión social? ¿Y qué medidas pueden implementarse para evitar la reproducción de estas injusticias? Ok, a ver, yo lo primero que te diría es que el sistema penal como tal, pues sería muy injusto decir que debiera asumir esas tareas, ¿no? El sistema penal por sí mismo no puede, y ojo, no debe asumir las tareas de resolver las desigualdades estructurales. ¿Por qué? Porque su función es acotada. Y ojo, el sistema penal, pues en muchas ocasiones su función es reactiva ante los problemas criminales. Sin embargo, sí puede dejar de ser un instrumento que perpetúe dichas desigualdades sociales, que ese es un poco, yo creo que el tamiz de esta entrevista, que dicho sea de paso, son preguntas muy inteligentes, ¿no? Lo que decimos es, hay una tremenda desigualdad social y el sistema penal está contribuyendo directamente a perpetuar esas desigualdades. Entonces, me parece que para ello sí se deben implementar medidas que podrían ser muy interesantes y que poca gente está hablando de ello, como por ejemplo, diagnóstico socioeconómico en el proceso penal, mecanismos de justicia alternativa. Se me ocurre otra, formación obligatoria en derechos humanos y discriminación estructural. Ojo, porque sí les dan muchos cursos de capacitación de derechos humanos, pero no les hablan de discriminación estructural, tanto a los jueces, a los fiscales o a los defensores. Tampoco se habla de que tendríamos que implementar dentro del sistema penal sistemas de evaluación del impacto social de las decisiones judiciales. Eh, eh, Claro, todo esto con el ánimo de que el sistema penal se entendiera con un enfoque intersectorial, tratando de evitar que se sigan reproduciendo estas injusticias sociales. No hay nadie, de verdad que es rarísimo, digo, hay algunos autores que lo han mencionado, pero imagínate que cuando llega la persona detenida, pues el sistema penal inmediatamente implemente este tema de diagnóstico socioeconómico, ¿no? ¿Por qué es importante este diagnóstico socioeconómico? Porque pues le permitiría a el mismo sistema, al fiscal que está investigando, al juez que luego está procesando, entender la dinámica social de la cual proviene este delincuente, ¿no? Y sobre ello, pues tratar de buscar mecanismos de justicia que no acaben perpetuando esta cadena de desigualdad que sufren muchas de estas personas
generación tras generación tras generación dentro de su círculo social, ¿no? Pues sí, en principio creo que es bastante evidente que la misma justicia es quien perpetúa este problema. Y quiero volver a hacer mención de la desconfianza que hay, porque entonces estas personas que ven esta situación extrema, como bien lo dice, ¿con qué confianza se acercan a pedir apoyo, ayuda, cuando están totalmente marginados, criminalizados, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, importante este diagnóstico que menciona, porque no puedes juzgar a una misma persona, no puedes juzgar a una misma persona por un contexto que sale de sus manos y que es casi, casi precario, ¿no? Sí, y que de alguna manera, se va a oír horrible lo que voy a decir, pero que de alguna manera lo empuja, ¿no? Claro, Hacia la criminalidad. O sea, la descomposición familiar, la descomposición de su comunidad, la descomposición social, la falta de posibilidades laborales o educativas, acabas orillando a la gente. O sea, si tú me preguntabas a mí, ¿quién es el responsable de la criminalidad en México? Siempre decimos, no, pues el gobierno que no hace o que no hace. No, yo creo que el conjunto social, de alguna manera, por las condiciones políticas y legales que tenemos, hemos empujado un poco a que se den estas situaciones y como bien lo dices tú, o sea, al final del día una persona que nace en ese ambiente, pues está un poco condicionada a seguir perpetuando esta cadena criminal y a seguir perpetuando la cadena de desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Claro, igual al mismo tiempo, o sea, bueno, tomando como el contexto de esta pregunta, estaba ahorita justo pensando que acabamos de tener otra entrevista con una mujer que tristemente pues tuvo, bueno, ha tenido como muchos problemas justo con la parte jurídica del país. Ella, bueno, justo tiene un hijo que sufrió un accidente y que, bueno, fue un accidente laboral y que justamente ella no, nunca en la vida recibió absolutamente nada del gobierno, no recibió un abogado, no recibió absolutamente nada, por más que ella como que luchara por esto. Y justo lo que ella me decía era, pues la única manera en la que yo puedo como que tener una resolución a los problemas de mi hijo es o teniendo muchísimo dinero o juntándome con la corrupción. Y creo que es justo como este sentimiento de impotencia que se genera en los mexicanos, que justamente el papel del gobierno debería ser, pues, mitigar esto, no realmente, pues, hacerlo más grande, ¿no? No, totalmente de acuerdo. A veces es los casos que escuchas, las historias que te cuentan son tremendamente dolorosas, ¿no? Porque te das cuenta que esa ya de por sí lastimada parte de la población cuando se enfrenta ante un problema que tiene que ver con la justicia, lo único que ocasiona es como resaltar más profundamente la desigualdad, ¿no? De decir, la única forma que yo tendría para acceder a la justicia, pues es teniendo posibilidades económicas, es teniendo contactos, es teniendo una posición más privilegiada que me permitiera enfrentar este conflicto. No lo tengo y porque soy pobre, no tengo acceso a la justicia, a una justicia efectiva. Y no solamente eso, estoy completamente orillado que para solucionar mi problema o me coludo vía corrupción o simple y sencillamente trato de hacer justicia por mi propia mano, ¿no? Y en esas respuestas a lo de la corrupción y justicia por propia mano, encontramos unas desgracias humanas tremendas, ¿no? Gente que pues a lo mejor de inicio pues hasta es estafada por gente que no tiene escrúpulos y les hace mal todas las cosas, funcionarios públicos que les piden dinero y les piden dinero y les piden dinero y solamente los dejan más pobres o justicia por propia mano en los típicos casos de linchamiento que cada vez vemos con mayor frecuencia, ¿no? En México. O sea, cada vez en las noticias te encuentras más cotidianamente la gente que ya está desesperada y toma la justicia por su propia mano porque sabe perfectamente que enfrentarse ante un sistema jurídico de esta naturaleza es enfrentarse a todo a todo aquello que difícilmente puede acceder esta persona. Sí, totalmente de acuerdo. Es, eh,
Para irnos con la última pregunta, que es la que mencionaba anteriormente, que es bastante contundente y fuerte, para cerrar esta gran entrevista, muy enriquecedora. Muchas gracias, profesor. La pregunta es, ¿considera que el actual sistema de justicia y protección social en México cumple con los principios fundamentales de un Estado de Derecho o estamos frente a una simulación nacional? Uy, es una pregunta muy Institucional, fuerte. perdón, institucional, no nacional. Ajá. Y sí, no, es una pregunta muy fuerte. Un poco resume todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, a ver, México, sin lugar a dudas, ha tenido avances normativos e institucionales en los últimos años, ¿no? Eh, pero a pesar de estos avances normativos institucionales, en la práctica existe una profunda brecha entre el discurso jurídico plasmado en ocasiones en las leyes y en la Constitución y la realidad, ¿no? Muchas veces el sistema de justicia va operando bajo una lógica de simulación institucional. Es decir, se cumplen formalmente los procedimientos, pero se vulnera en el fondo los derechos, ¿no? Entonces, fenomenologías como la impunidad, la corrupción, la falta de acceso efectivo a la justicia, la debilidad de los sistemas de protección social son la clara muestra que estos principios del llamado Estado de Derecho, como podrían ser la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, en definitiva en México, pues no están garantizados de forma universal, ¿no? Es decir, en ese sentido, más que un verdadero Estado de Derecho, México enfrenta una especie de régimen de legalidad selectiva que mantiene la exclusión social de grandes sectores de la población. Y eso, pues, produce que cuando estudiamos el llamado Estado de Derecho en México, en ocasiones lo llamemos una especie de Estado semántico, ¿no? Es decir, pues sí hay instituciones, hay procesos, hay una buena redacción en los textos constitucionales y legales, pero de cara a la aplicación con la realidad, muchas personas en nuestro país no encuentran que eso que dice la Constitución, que eso que dice la ley, ellos lo puedan vivir, ¿no? Produciendo, sin lugar a dudas, un resquebrajamiento institucional y de derechos en nuestro sistema, ¿no? Sí, totalmente. Que es una pregunta bastante fuerte y pues realmente es triste este tema porque son pocas, es poco lo que se habla de él y el propósito justamente de la entrevista es darle visibilidad a estas comunidades marginadas que viven totalmente vulneradas y se transgreden sus derechos fundamentales. Entonces, pues agradecerle profundamente su opinión, es de muchísimo valor. Y estamos muy agradecidas, muy, o sea, muy enriquecedor. Nos gustaría podernos seguir con el tema y en cuanto tengamos toda la información recopilada, le enviamos todo, pero muchísimas gracias, doctor. No, hombre, con todo gusto. Súper buenas las preguntas. Felicidades, inteligentes, bien perfiladas. El único problema de cuando uno va respondiendo este tipo de cuestionarios, pues es que acabas así como deprimido, ¿no? Y Sí, claro. entonces, pero bueno, pues la intención es también hablar y hacer conversación de estos temas. Qué bueno que lo están teniendo, porque créanme que sí, pues la cantidad de población que padece a diario estas tremendas injusticias en fiscalías, en procesos, en el sistema penal, en el sistema laboral, es una cantidad exorbitante de personas que padecen estas profundas injusticias que tenemos en México, ¿no? Sí. Completamente, de verdad, muchas gracias. Creo que fue una entrevista justo muy enriquecedora. Creo que hay muchas cosas que, bueno, mínimo yo que nunca he tenido la oportunidad de acercarme tanto a la rama de derecho, creo que son cosas que pues nos abren mucho los ojos y nos ayudan a entender muchísimo el contexto de nuestro país y de cómo pues justo toda esta parte pues guía a las personas a veces a ser de la forma que son, a que a veces la criminalidad sea algo pues justo de cierta manera impuesto. Creo que
Es algo muy interesante, justo algo muy triste, pero de verdad sí valoramos muchísimo su participación y que nos haya dado el tiempo justo para poder hablar un poco de este tema y aclarar un poco pues nuestras dudas, ¿no? Buenísimo, con todo gusto. Regina, Muchas María gracias. José, muchas gracias. Pásenla muy bien y si tienen alguna otra duda, me escriben y con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Pues seguimos en contacto y le mandamos ya todo cuando esté listo. Suerte, cuídense. Muchas Gracias. gracias igualmente. Bye. Bye.